Pasamos ahora a una descripción un poco más formal del análisis de componentes principales. Supongamos que tenemos una matriz de datos que denotaremos a partir de este momento con X. La matriz de datos tiene n filas y p columnas que corresponden a las medidas de p variables sobre n individuos, sobre una muestra de n individuos. Sin pérdida de generalidad, supondremos que a las columnas de la matriz X les hemos restado su media y por tanto el centro de gravedad coincide con el origen. Veamos algunas definiciones. El análisis de componentes principales es una técnica de reducción de la dimensión en la que describimos el conjunto de variables observadas mediante un conjunto de variables más pequeños, que vamos a denominar componentes principales, y que son combinaciones lineales de las variables de partida. Las nuevas variables o componentes principales son incorreladas, es decir, no están correlacionadas y se obtienen en orden decreciente de importancia, es decir, la primera recoge la mayor parte de la información, la segunda la mayor parte de la información restante y así sucesivamente. Esperamos que solo unas pocas de esas componentes recojan la mayor parte de la información de los datos. Para la obtención de las componentes principales tenemos varios métodos diferentes que podemos consultar en la literatura. Nos vamos a utilizar el método que consiste en buscar la combinación lineal de las variables que maximiza la variabilidad. Veamos el ejemplo en dos dimensiones. Veamos la situación con un gráfico en dos dimensiones. Tenemos dos variables, x1 y x2, y tenemos una nube de puntos en dos dimensiones. Cada uno de esos puntos está caracterizado por el valor de la del individuo y en la variable 1 y el valor del individuo y en la variable de 2. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la combinación lineal de variables que recoge la mayor parte de la información, o lo que es lo mismo, la dirección del espacio en la que al proyectar los puntos la variabilidad, la varianza es lo más grande posible. ¿Cuál es esa dirección? Es esta dirección marcada aquí en rojo como CP1, componente principal 1. Después buscaremos otra dirección que va a ser perpendicular a la dirección anterior y que recoge la mayor parte de la variabilidad restante. En este caso, la componente principal 2, como tenemos dos dimensiones, recoge el resto de la variabilidad. Luego, vamos a tener tantas componentes principales como variables tenemos inicialmente. Esperamos que las primeras recojan la mayor parte de la información. En este caso, la componente principal 1 recoge la mayor parte de la información. Bueno, pues esta es la dirección de máxima variabilidad, que es lo que vamos a tratar de obtener. Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es eliminar los ejes iniciales que se referían a las variables iniciales y vamos a referir los puntos en términos de las componentes principales. Es decir, vamos a calcular las coordenadas de los puntos sobre las componentes principales. Bueno, a esas coordenadas, sobre esos nuevos ejes de la representación, las vamos a llamar puntuaciones sobre las componentes principales. Hemos dicho entonces que ahora vamos a referir los individuos a las nuevas variables que hemos denominado componentes principales y que eran combinaciones lineales de las variables de partida. De esta forma, lo que vamos a obtener es que la coordenada, por ejemplo, del individuo y en la componente 1 es una combinación de los valores del individuo y en las variables 1 y 2 con coeficientes v11 y v21. Luego, v11 es el coeficiente de la variable 1 en la componente 1, v21 es el coeficiente de la variable 2 en la componente 1. Bueno, pues para la segunda componente tenemos coeficientes v12 y v22. Bueno, en general, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, si denotamos con I sub j a cualquiera de las posibles componentes principales, la I sub j es una combinación lineal de las variables de partida. Bueno, la combinación lineal de coeficientes v1j, 2j, pj. Y la coordenada del individuo i en la componente j, pues es como habíamos visto antes para p variables en general.
hacemos la representación en dos dimensiones y vamos a ver un poquito cuál es la interpretación geométrica de esos coeficientes. ¿Qué son los coeficientes de la componente principal? Bueno, pues los coeficientes de la componente principal no son más que un vector en la dirección de la componente. Como veremos después, es necesario acotar un poco más la solución, puesto que tenemos infinitos vectores en la dirección de cada una de las posibles componentes, y además el mismo vector con el signo cambiado, con diferentes signos, también está en la dirección. Luego la dirección es única, salvo el signo. Bueno, pues expresando esto en forma matricial y para todos los individuos, tendremos un vector que recoge las coordenadas de los n individuos en la jésima componente principal, es igual a x, la matriz de datos, por el vector que vamos a llamar v sub j, que es el vector de coeficientes en la jésima componente principal. Esto es lo mismo que ya habíamos visto en la transparencia anterior. Bueno, si tenemos para todo el conjunto de datos, tenemos una matriz que llamamos I y que contiene las puntuaciones de los n individuos en las p posibles componentes principales y que escribimos como X, la matriz de datos, por V, que es una matriz que contiene en columnas los coeficientes de cada una de las p posibles componentes principales. Bueno, tenemos que buscar entonces la primera de las posibles componentes principales. La primera componente principal tiene que tener varianza máxima. Bueno, como las variables originales habíamos dicho que tienen media cero, la componente también tiene media cero. Bueno, pues entonces la varianza de la componente la calculamos como simplemente 1 partido por n por i1 transpuesta por i, donde recordamos que i1 es el vector de puntuaciones sobre la primera componente principal, que tras una pequeña operación obtendríamos de esta manera. La varianza de la primera componente principal es el vector de coeficientes transpuesto por S, donde S es la matriz de covarianzas, y por V1. Como hemos dicho que tenemos infinitas posibles soluciones para V, infinitos posibles vectores de coeficientes, vamos a tomar una de todas las posibles. ¿Cuál? Aquella que tenga, o el vector que tenga, longitud 1. De forma que la restricción que vamos a imponer es que V transpuesta por V valga 1. Bueno, pues buscamos el máximo de la cantidad anterior, de la varianza de la componente principal, sujeto a la restricción de que la longitud del vector valía 1. Introducimos el correspondiente multiplicador de Lagrange y tomando las derivadas, derivamos con respecto a V1 y obtenemos S por V es igual a lambda por V. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lambda es un valor propio de la matriz de covarianzas y V es el vector propio asociado. Como S, la matriz de covarianzas, tiene p valores propios, lambda 1, lambda p, que suponemos distintos y ordenados en orden decreciente, y teniendo en cuenta que la varianza de la componente principal, sustituyendo simplemente la ecuación, es precisamente lambda, el lambda que buscamos debe ser lambda 1, es decir, el mayor valor propio asociado a la matriz de covarianzas. Y los coeficientes de V1 son el vector propio asociado a dicho valor propio. Para la segunda componente principal hacemos lo mismo, buscamos la varianza de la componente que tiene que ser máxima, sujeto a la restricción de que la longitud de la componente principal tiene que ser 1 y además de que la componente tiene que ser perpendicular a la primera, es decir, v transpuesta 2 por v1 igual a 0. De nuevo añadimos los multiplicadores de Lagrange, derivamos con respecto a 0 para obtener una ecuación similar a la anterior. Luego la segunda componente principal está asociada al segundo valor propio. Los coeficientes son el vector propio asociados a dicho valor propio. De esta manera tenemos que cada una de las componentes está asociada a uno de los posibles valores propios y los coeficientes son uno de los correspondientes vectores propios. Luego, las componentes principales las obtenemos de la descomposición en valores y vectores propios de la matriz de
covarianzas. ¿Que queremos seleccionar componentes? Bueno, pues simplemente tenemos que las puntuaciones de las componentes son x por vq, es decir, proyectamos x sobre las primeras. Hemos calculado entonces las componentes principales a partir de la descomposición en valores y vectores propios de la matriz de covarianzas de las variables originales. Vamos ahora a medir la bondad del ajuste, es decir, la cantidad de información recogida por cada una de las componentes, o de otra manera, la cantidad de varianza absorbida por cada uno de los componentes. Si tenemos en cuenta que la varianza total de las componentes, es decir, la suma de valores propios, coincide con la varianza total, para buscar la proporción de varianza absorbida por cada componente, simplemente dividimos el valor propio correspondiente a esa componente por la suma de todos los valores propios. Si queremos las Q primeras, tendríamos entonces que dividir la suma de los Q primeros valores propios entre la suma de todos los valores propios. Antes de pasar a la interpretación de las componentes, hemos de hacer un apunte sobre las escalas de medida de las variables. Si las variables están medidas en escalas muy diferentes, deberíamos, antes de calcular las componentes principales, estandarizar dichas variables. En este caso, las componentes las calcularíamos sobre la matriz de correlaciones. ¿Cómo interpretamos los resultados de las componentes? Bueno, ya lo vimos en la explicación intuitiva de la técnica. Utilizábamos diagramas de dispersión que representan los valores de los individuos en las primeras componentes principales. Sobre este diagrama de dispersión interpretábamos las distancias en términos de similitud, de forma que podemos distinguir grupos de individuos con características similares, patrones en el comportamiento de los individuos, etc. Además, interpretamos las componentes, es decir, las variables responsables de los patrones que hemos encontrado en los individuos, a través de las correlaciones de cada una de las variables originales con las componentes principales. Bueno, en los apuntes podemos consultar cómo calculamos las correlaciones con las componentes principales. Vemos que si los vectores propios están en la matriz V por lambda elevado a un medio, son las correlaciones cuando las variables están estandarizadas. El paso siguiente consiste en seleccionar cuántas de las componentes hemos de retener para conservar la mayor parte de la información. Para esto tenemos varios métodos, incluso tenemos métodos formales basados en contrastes de hipótesis, que en este caso no utilizaremos muy a menudo, puesto que estamos viendo las componentes principales desde el punto de vista descriptivo. Utilizaremos otros tres, lo que denominamos script plot, o gráfico de los valores propios, o gráfico de sedimentación, que veremos después. También podemos seleccionar las componentes necesarias para explicar un determinado porcentaje de la varianza, por ejemplo el 75%, el 50%, depende del caso, o bien un número a priori elegido por el usuario a partir del conocimiento que tiene de sus datos. El script plot o gráfico de sedimentación, lo que hacemos es simplemente representar los valores propios en orden decreciente, y lo que hacemos es seleccionar el punto donde se produce el codo, a partir del cual pues se estabiliza más o menos el valor de los valores propios, y hasta ahí recogemos